Muy buenas a todos. En este episodio de MadCode Podcast tendremos con nosotros a Marta Zoquilla. Un placer, Marta. Igualmente, Guille. Tuvimos con nosotros hace bien poquito a Guillermo Amor en otro setup completamente diferente, no en estudio que estamos ahora. Y nada, nos recomendó él tu presencia aquí en este episodio de MassCof. Y nada, para quien no te conozca, Marta, por favor, hazte una breve presentación. Bueno, para ser así simple, soy mentora y formadora en desarrollo personal y profesional y desde hace 13 años acompaño a personas pues a descubrir los recursos que ya tienen dentro y a desplegar y aprender otros y también pues a conectar con su máximo potencial, y lo hago de una manera holística. Hostia, esto de la holística es algo que, al menos para mí, es bastante desconocido. Vamos a entrar un poco en este tema. ¿Qué es la holística exactamente? ¿O cómo definirías tú esta parte tan desconocida que es la holística? Bueno, para mí es una visión 360 del ser humano, ¿vale? Y trabajas pues en diferentes áreas para tener un impacto que genere cambios reales, ¿no? Empezando por el cuerpo, pues la somática, el sistema nervioso, el movimiento, la respiración, la nutrición, todo esto, ¿no? Luego estaría la mente, que sería a nivel de mentalidad, de creencias, pues trabajo a través de la PNL y de otras herramientas. Luego tendríamos la parte de conexiones, que son la relación que tú tienes con el mundo, con los otros. Aquí también la sistémica, ¿no? Los tipos de apego, cómo te relacionas, cómo te vinculas. Y luego estaría la parte espiritual, que sería pues que pertenecemos a un todo, ¿no? Y eso también pues nos da un sentido en la vida. Esa parte espiritual que comentas, al final, mucha gente la toma como algo muy extracuerpístico, me acabo de inventar la palabra, pero no suena tan corpóreo como tan tangible como algo que pueda ser, pues yo que sé, el cuerpo humano, sino que es algo muy abstracto. El tema espiritual, ¿cuán importante es llevarlo en equilibrio, como el sistema nervioso que comentabas previamente, o la tranquilidad mental? ¿Cómo de importante es tener esa parte espiritual bien cubierta? Para mí es primordial. Lo que pasa es que muchas personas creen que no la trabajan y a lo mejor la están trabajando, porque es algo súper ancestral. A través de los rituales, por ejemplo, nuestros ancestros conectaban con la parte espiritual, que al final no hace falta conectar con nada fuera de ti, sino es conectar contigo mismo. ¿Cómo consigues conectar contigo mismo hoy en día? Pues en el mundo en el que vivimos cada vez es más difícil, ¿no? Porque hay muchos estímulos, estamos sobreestimulados. Sí. Las redes sociales lo primero, es vital dejar el móvil apartado en ciertos momentos del día, está claro. Sí. Y muchos inputs, ¿no? Entonces, mucha exigencia, el tener que hacer, buscar fuera el significado en vez de dentro. Entonces, es volver a ti. Y el puente más fácil que tenemos es la respiración. Lo que pasa que muchas veces no nos acordamos pues que tenemos esa herramienta tan al abasto, ¿no? O sea, cuando hablas de respiración, entiendo que con un simple gesto de hacer una respiración de una manera u otra, puedes canalizar ciertas cosas del cuerpo y volver a estar más en equilibrio constante, ¿o cómo sería el tema de la respiración? Sí. Bueno, para explicar un poco, para mí es primordial pues diferenciar entre los diferentes tipos de respiración, ¿no? Voy a resumir muchísimo, pero el sistema nervioso tiene dos ramas, ¿no? El sistema simpático y el parasimpático. Vale. El simpático sería el que nos ayuda a tomar acción. Pues mira, ahora me voy a un podcast, pues no voy a estar así, ¿no? Sí, tienes que estar... Tengo que estar pues activa, pendiente de lo que tú me vas a preguntar, ¿no? Responder, o una charla, o en tu profesión, ¿no? Cuando haces deporte. Y luego estaría la rama parasimpática, que es la que nos ayuda a relajarnos, ¿no? A través del nervio vago. Pues volver a la relajación después de un estrés, ¿no? De un evento que te estresa, por ejemplo, esa flexibilidad, ¿no? Entonces, si respiras nasalmente, esto sirve más para el simpático. Vale. Y si dejas ir, por ejemplo, exhalas a través de la boca, conectas más con el parasimpático. Vale. ¿No? Entonces, si la haces más corta, simpático. Si la haces más larga, parasimpático. Vale. Entonces, cuando estás estresado, respiras muchas veces corto, superficial, que también es simpático. Porque las pulsaciones también van a 1000 y demás. Claro, todo está conectado. Y parasimpático sería más diafragmático, ¿no? Llevar la respiración pues más a la parte del sistema digestivo. Entonces, sabiendo esto, pues ¿cómo tendríamos que respirar? Inhalando y exhalando por la boca y más lento que la inhalación, ¿no? Entonces, solo 2 o 3 respiraciones en un momento de estrés. Ya hace que equilibres un poco Ya hace que todo. equilibres. Lo que pasa es que lo difícil es acordarte en ese momento. Ya. Vale, esto me puede ayudar, ¿no? Es complicado, es lo que hablabas un poco, ¿no? En un mundo que tenemos tantos inputs y que todo es enseguida, rápido, todo
frenético. Lo relaciono por ejemplo, a un mundo como el de la moda, en el que yo, por ejemplo, he trabajado, todo el tema del fast fashion, ¿no? De una semana para otra tienes una tendencia completamente diferente a la semana anterior y tienes que saber adaptarte para venderle al público un producto que no quiere de la semana anterior a la siguiente. Bueno, es un poco caótico el mundo en el que vivimos y sobre todo los inputs que decías, ¿no? No sé si has podido tratar con algún tipo de persona, bueno, entiendo que sí, que es tu día a día prácticamente, pero ¿cómo de importante es saber tener en cuenta cuándo dejar de lado los inputs que tenemos cada día, sobre todo a nivel de redes sociales, este contenido completamente vacío y orgánico de scrollear en TikTok, en Instagram, YouTube, etc.? ¿Cómo de importante es saber dejar eso un poco apartado para centrarte en otras cosas más importantes, como puede ser leer, meditar o pasar tiempo únicamente pues escuchando música, como hablábamos antes, que puede ser más importante para equilibrar un poco tu interior? Bueno, para mí es primordial, es la base de todo. Muchas personas llegan porque quieren desarrollarse profesionalmente, tener éxito, conseguir objetivos y al final es la puerta de entrada y está muy bien. Claro. Pero si no hay una buena base que te permita tener atención, presencia para poder ser tú y no estar todo el rato en el personaje, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Cuando estabas hablando de moda, de adaptarme, ¿no? Exactamente. O sea, esto desgasta, no tanto no solo a nivel físico, sino mental, emocional. Dejas de ser tú porque al final te identificas con el personaje y muchas veces en esta sociedad las personas se están ocupando más de alimentar el personaje que de centrarse en uno mismo, totalmente. Que de alimentarse a ellos mismos. ¿Cuántos ejemplos te encuentras habitualmente de gente que está obsesionada con ese personaje que comentas y que realmente no se centra en lo que hay detrás de ese personaje, que es lo importante? Pues la mayoría de personas. Es pero triste, cada vez como se trabajan más, pues cada vez son más conscientes. Pero como la presión del mundo en que vivimos es tanta, a veces es peligroso porque eres consciente, pero sigues en esa rueda del hámster. Ya. Entonces hay que ir con cuidado con eso y no pasar de la consciencia, ¿no? Y hacer un trabajo más profundo. No quedarnos en soy consciente. O sea, vamos a entrar en un tema polémico viniendo un poco con esto, ¿no? El tema de las presiones de hoy en día y que igual eran diferentes hace 20 años. El tema de los cambios generacionales. Por ejemplo, ahora mismo estamos dos personas de dos generaciones diferentes. Creo que tú serías más generación boomer y yo soy millennial. Yo soy millennial. Millennial, pero pues, estoy al final y pues tú mira, debes yo soy estar al millennial, principio. pero exacto, estoy ahí. Pero más o menos estamos un poco en dos décadas diferentes. ¿Cómo has notado el cambio de generacional en los últimos años en España? Yo personalmente sí que lo he notado mucho. Y eso que tengo 29 años, tampoco tengo mucho recorrido en ciertos aspectos desde que tengo consciencia activa en mi cabeza, pero sí que he visto un cambio generacional bastante exagerado en los últimos años, y más sabiendo que mis padres tienen una mentalidad completamente diferente a la mía, y ya noto un cambio en casa respecto a mí, y ya en las generaciones venideras también lo noto exagerado. ¿Cómo ves tú el cambio generacional en los últimos años en España al menos? Bueno, lo veo bastante, sobre todo a nivel de atención y de conexión. ¿En qué sentido atención? Conexión, ¿no? Vale. Porque si tú no tienes atención, que quiere decir al final presencia, porque al final has estado educado pues con más pantallas, más inputs, pues al final los vínculos no son tan fáciles. Porque no es lo mismo que yo conecte contigo desde la escucha activa y la presencia activa, que ya esté pensando en lo que me vas a preguntar o en que si entra alguien por la puerta o lo que sea, ¿no? Yeah. Entonces al final esto yo lo noto mucho. La atención. ¿También se puede relacionar con el tema de las relaciones interpersonales? Muchísimo. Es que es estrechamente ligado. Tú no puedes vincularte a nivel profundo con alguien si no estás presente. O sea, el que estés acostumbrado hoy en día a mantener una conversación detrás de una pantalla en vez de hacerlo de manera presencial, ¿crees que influye muchísimo a la hora de tomar X acciones a la hora del trabajo que puedan definir un poco tu manera de ser? Sí, porque muchas cosas, los procesos, en muchos aspectos, son lentos. Ya. Por mucho que corra la sociedad, lo que es humano, al final, no es rápido muchas veces. No, totalmente. Entonces necesitamos esa presencia para que se desarrollen diferentes maneras de actuar que son inherentes al ser humano. Y hablando un poco de los cambios generacionales también, lo hablábamos fuera de cámaras, el tema de la maternidad o paternidad en España. Antes, hablo de antes, 30, 40 años vista, lo normal era tener un hijo o una hija cuando tenías 25 o 30 años como máximo. Hoy en día la curva o la pirámide de población en España se está haciendo cada vez más vieja, o se está envejeciendo mucho la población, debido a que la natalidad es muy baja en España y cada vez lo está siendo más.
¿Cuál crees o cuáles crees que son las principales causas de por qué esta pirámide poblacional cada vez está siendo más envejecida y por qué no hay tanta natalidad en España? Supongo que hay muchos factores, ¿no? Pero desde mi punto de vista, cada vez se viven más experiencias que antes, ¿no? Antes, por ejemplo, vivías con tu familia y luego trabajabas, te casabas, te independizabas cuando te casabas. Sí, entonces porque estabas antes era esperando ese momento, Exacto. ¿no? Supongo como para tener mi vida. Ahora tu vida ya la tienes normalmente. Exactamente. No tienes que huir de ningún sitio, ¿vale? Y estás disfrutando mucho más porque tienes muchas más posibilidades. Naturalmente no estoy hablando por todos los casos porque habrá gente que no tenga posibilidades Obvio. y que siga pues este esquema, ¿no? Y te planteas más cosas, yo creo. No se da por supuesto pues lo que serían las diferentes etapas vitales, sino que tienes más libertad de escoger porque cada uno puede ser como quiere ser. Entonces, desde esa libertad, pues puedes escoger ser madre o no ser madre, ser padre o no ser padre. Entonces, también hay menos recursos económicos muchas veces. Y tanto. ¿Vale? Y tanto. No lo tenemos tan fácil como antes, Y tanto. aunque puedes ser privilegiado y tengas una familia que te apoye y tal, pero han cambiado muchas cosas y entonces hay muchos parámetros que te puedan condicionar para frenarte o para impulsarte, ¿no? Ya. Entonces yo creo que pues que esa baja de natalidad tiene que ver como que no es la única oportunidad que tienes o la única posibilidad de vivir, sino que hay muchas maneras de vivir. Y también cómo compagino yo la parte profesional, que ahora, hoy en día, pues mujer y hombre, los dos trabajan normalmente, no es como anteriormente, que había unos roles que adquiría pues el hombre o la mujer. Ahora, aunque tengamos roles diferentes, pero no estamos tan polarizados. Entonces, como que nadie quiere dejar de vivir la parte profesional en pro de ser madre. Totalmente. Entonces hay que compaginarlo. Y para compaginarlo, pues primero tienes que tener creada esa carrera profesional, ¿no? Y cuando Que está más asentada, pues ya entonces... es cuando te planteas tener el... Y también por una parte es positivo, porque has vivido muchas cosas, ¿vale? Y no echas de menos el haber vivido, pues salir, viajar, ¿no? Entonces al final cada persona es un mundo. Hay muchas... diferentes tipos de casos, pero creo que todo esto tiene que ver. O sea, es curioso que conforme va pasando el tiempo y en España se están dando cada vez más oportunidades o derechos para que la gente tenga hijos, pues se alargan las bajas de maternidad o paternidad. Tienes la opción de que la empresa pues tenga esas ayudas para pues que puedas llevar a tu hijo a la guardería. Pero es curioso, ¿no?, que todo esto no vaya acompañado de otra vez un pequeño crecimiento, un boom de la natalidad en España. Pero bueno, es nada, era solo comentarlo como dato curioso. Y ahora, por cambiar de tema un poco y centrarnos más en la parte más profesional tuya, he podido indagar un poco en tus redes sociales el tema de los retiros que hacéis vosotros. Cuéntame un poco cómo funcionan o cuál es el funcionamiento de estos programas que vosotros hacéis, junto con Guille, si no me equivoco. Para que la gente un poco pues pueda saber exactamente en qué constan estas actividades. Es una experiencia inmersiva. Normalmente es un fin de semana y tratamos pues las diferentes áreas de la vida, tanto mentalidad, emociones, proyecto profesional. Hacemos constelaciones también, sistémica. Esto de las constelaciones, ahora te explico. Luego entramos. Y naturaleza y relaciones. Vale. O sea, intentamos tratar todo y te vas de allí pues con un clic, ¿no?, de conciencia, porque muchas veces con las sesiones que hacemos pues se avanza mucho, pero no es lo mismo 2 días completamente con un mindset que te hace entrar como en otra dimensión. Que no una sesión de una tarde y... Totalmente. Que también, pero no es lo mismo. Claro. Entonces decidimos pues hacerlo como algo sistemático porque es muy potente. ¿Esto lo soléis hacer en algún tipo de lugar que acompañe a la experiencia o el lugar tampoco influye tanto? Y para nosotros influye mucho, ¿vale?, porque tenemos muy en cuenta pues la energía del lugar, el entorno, porque todo influye al final. Y este próximo que haremos en noviembre lo haremos cerca de Barcelona, en un lugar súper especial que tiene una figura geométrica por el que puedes ver el cielo. Hostia, curioso. Sí, y allí dentro hacemos los talleres. Y para acceder a estos cursos, ¿hay que tener algún tipo de background o puede entrar cualquier persona? ¿O qué tipo de público elegís para que... Entiendo que también la compañía de ese taller o de esa experiencia tiene que ser una experiencia bastante ecuánime para todos, por tanto entiendo que el perfil de persona que va
pues tiene que cuadrar un poco entre sí y cada uno, ¿no? Más o Sí, menos. gente que esté interesada en el desarrollo personal y profesional, Vale. porque los dos van de la mano en este caso, así como antiguamente o anteriormente hemos hecho solo de personal o solo de profesional, este tiene de los dos, o sea, tiene que haber unas ganas de avanzar en los dos aspectos y un poco de background y trabajo. Hacemos una entrevista antes de Hacéis entrar. o sea, Sí. proceso de selección para Sí. ir a la experiencia. Está chulo eso. ¿Y más o menos cuánta gente por actividad hacéis, más o menos? ¿O Este hemos puesto un máximo de 12 para 12 hacerlo personas? como más personalizado Vale. y saber cada uno en qué momento está, pues guiar si en algún momento pues tenemos que hablar entre actividad y actividad. Y la experiencia incluye, digamos, lo que es la estancia en el lugar durante las 2 noches, entiendo, o Sí. 2 noches. Luego también tema de manutención, Sí, comida comidas y saludable. demás. Y luego la experiencia como tal, que son Actividades, actividades sí. como tal. Vale. Entremos en el tema de las constelaciones, que me queda un poco Sí. parado para que me expliques un poco en qué constan estas actividades que llamáis vosotros constelaciones o cómo las matizáis vosotros. Vale, a ver, esto viene de Bert Hellinger, ¿vale? Vale. Que decía que había tenías que tener 3 cosas en equilibrio, ¿no? O sea, una sería la jerarquía. Cuando hay desequilibrios en la jerarquía, pues hay un desequilibrio sistémico. Ahora te voy explicando, ¿eh? Vale. Luego, que esto sería al final, por ejemplo, los roles, ¿no? Pues cuando tú eres el maestro no sé, el jefe, ¿no? Sí que tiene que haber una jerarquía, pero, por ejemplo, en una pareja no tendría que haberla, ¿no? Por supuesto. Tendría que haber horizontalidad, Una que es la balanza. siguiente. Correcto. Horizontalidad. También si se rompe la horizontalidad tenemos un desequilibrio. Y luego estaría la integración. Cuando tú no integras, por ejemplo, una parte de tu familia. Por ejemplo, pues un tío que es drogadicto. Ya. O un aborto que nadie habla del aborto, ¿no? Siempre que no se tienen en cuenta estos tres principios, hay un desequilibrio que te está afectando a ti en tu día a día. Aunque tú creas, pero ¿cómo puede ser que tenga relación esto que no me impacta ni tenía ni idea? Pues te está impactando, ¿vale? Entonces, a través de la consciencia y el trabajo de esto, pues sanamos muchas cosas de nuestro día a día. A través de la sanación de vínculos y de estos principios que se han desequilibrado en algún momento de tu vida. Puede ser en tu vida de hoy en día Como o en la vida pasada. de un ancestro. Totalmente. Porque tú heredas esos patrones y esos patrones están en tu ADN. Y ese ADN te influye a ti. O sea, según lo que vosotros predicáis, el patrón que un ancestro, véase antecesor, padre, abuelo, etc., puede afectar a la generación tuya, en este caso. Patrones como, por ejemplo. Pues tengo un problema de evolucionar en mi profesión porque creo que no soy merecedor. ¿Vale? No soy merecedor, yo tengo un techo de cristal y pues no facturo o no me acaban de funcionar los negocios. ¿Por qué? Porque he heredado a lo mejor esa creencia Vale. que seguramente lo habré visto en mis padres, en mi crianza, cuando yo era pues niño, niña, ¿no? Por consiguiente, has moldeado esa actitud y la sigues aplicando a día de hoy. Claro. Correcto. Tema de lo que son los retiros, aparte de esto, ¿qué opiniones se ha llevado la gente cuando han salido de ellos? No sé cuántas ediciones habéis hecho ya de este tipo de retiros, si lleváis Bastantes. una, dos, bastantes. A partir de ahí, ¿habéis visto un cambio sustancial en alguna persona que haya podido venir a vuestro retiro en cierto momento? Sí. Muchos, y aparte algunos son ya nuestros clientes de sesiones, entonces cuando vienen allí es como un empujón, ¿no? Vale. Que te da todo. Y hay gente nueva también, pero sí tienen un desarrollo bárbaro desde que entran hasta que salen, como que toman decisiones, cambian cosas de su vida. Es como la gota que les ayuda pues a hacer ese clic, ¿no? En vez de ver el vaso medio vacío, lo ven medio lleno Sí. y empiezan desde ahí. Y este retiro que haremos es nuevo porque lo haremos a través de los elementos también. Vale. Cuéntanos un poco más de los elementos de esto, porque esto fuera de cámaras lo hemos comentado, pero... Sí. Pues, por ejemplo, el agua, pues las emociones, el aire, la mentalidad, el éter, la sistémica, el fuego, los cambios que quieres hacer en ti. O sea, cada elemento trabajaremos unas cosas y a través de... haremos como un hilo conductor. Vale. Que ya lo hacemos normalmente, pero como que está todo cada vez como más hilado, porque al final vamos aprendiendo también, ¿no? De las experiencias y el contacto con la naturaleza, que también pues hace mucha tribu, ¿no? Entonces será diferente este. Vale.
El tema alimentación. Me has dicho que también estabas, o que creaste en su día el máster en... Alimentación consciente. Vale, cuéntanos un poco el Co-creé. tema de la alimentación consciente. Que para una persona que desconoce completamente este mundo, porque realmente lo es un mundo bastante desconocido, cuéntanos qué es la alimentación consciente como tal. Para mí la alimentación consciente no es solo nutrición a nivel pues de los alimentos que comemos, sino es también cómo nos rodeamos, ¿no? ¿Vale? Pues de qué personas nos rodeamos, en qué entorno estamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cómo respiras, también es nutrición. Entonces, al final, esto es básico, ¿no? Como la pirámide de Maslow, que al final es, pues, si no duermes bien, no te alimentas bien, no tienes un lugar donde dormir, ¿cómo quieres tener éxito profesional y este nivel de trascendencia o vivir iluminado, ¿no? No, la gente quiere llegar aquí saltándose la base. No, y hay que ir paso Hay a que paso. ir paso a step by paso. step, totalmente. Entonces, desde dónde comemos también es súper importante y desde dónde nos alimentamos. No solo, pues voy a comer pues grasas saludables, ¿no? Que hoy en día hay como mucho input de omega 3, otros micronutrientes que me ayudan pues que funcione la bioquímica de mi organismo perfectamente, porque cada vez estoy más inflamado, más inflamada, que hay mucha inflamación. Y nos olvidamos de que esta inflamación muchas veces viene del estrés. Ya. Entonces, si tú te estás estresando por hacerlo todo perfecto, siguiendo estas directrices que te están continuamente diciendo las redes que tienes que seguir y te olvidas de esa conexión contigo, el desde dónde como es súper importante, no solo el cómo como, Ya. ni qué como. Todo lo que influye el comer tiene su punto a tener en cuenta. O sea, no es lo mismo. Mira, lo hablábamos con un invitado que nos decía: yo puedo comer un plato de estrella Michelin en una mesa roñosa que no lo voy a disfrutar. En cambio, puedo comer una ensalada que me haya preparado en 5 minutos, bien cómodo, con una mesa, con un mantel y con una mesa bien puesta, y voy a disfrutar mucho más ese plato que en un plato muy elaborado, en un entorno completamente feo, vamos a llamarlo Totalmente. así. Esto tiene que ver con el sistema nervioso al final. Si te estamos continuamente captando pues estímulos del exterior y eso hace que tú sientas, ¿estoy seguro o no estoy seguro? ¿No? Entonces, si tu cuerpo y tu mente detecta que estás segura, que estás seguro, vas a tener una experiencia muy diferente que si estás en modo alerta. Entonces, todos los estresores interiores hacen que la digestión no funcione bien, pues el descanso no funcione bien, porque al final todo se va a sobrevivir en este estado de alerta. Entonces dejan de funcionar muchas funciones del organismo y una de ellas es la digestión. Entonces es súper importante estar en un momento relajado y eso simplemente conectando con lo que hemos dicho anteriormente, con 2 respiraciones antes de comer y decir, vale, presencia. No estoy pensando en lo que voy a hacer después, o estoy contestando WhatsApps, o estoy llamando a no sé quién y comiendo así, ¿no? Clásico de oficina, el comer en la mesa. Aquí yo soy bastante fan de hacerlo. No fan, pero porque toca. Y es algo que es complicado pararte a pensar y cambiar esos hábitos que realmente pueden hacer que tanto tu digestión vaya mejor como que luego te puedas sentir más tranquilo y que todo eso conlleva que luego los resultados a nivel laboral o personal puedan ser mejores en Totalmente. tu día a día. Vamos con el tema, que quería tocar un poco también el tema de pareja y sexología, que también me has comentado que tienes Hicimos en su día, en Vale. otra empresa, o sea, co-creamos el máster de pareja y sexualidad Vale. con Guille. Primero te quiero lanzar una pregunta directa y al grano, que es: ¿por qué la sexología es algo que aún así, a día de hoy, sigue siendo tabú? ¿O crees que sigue siendo tabú o no? Para mí sí que lo es. Sí, siempre lo ha sido, yo creo, y lo sigue siendo, pero cada vez menos. Vale. Pero esto tiene que ver mucho con las creencias y lo que has vivido tú, ¿no? Pues en tu escuela, en tu familia, la sociedad, ¿no? Todo esto influye y hace que tú tengas una visión pues más abierta o menos. ¿Por qué? Porque al final yo creo que no hay expresión porque a veces cuando la gente se expresa es juzgada. Totalmente. Entonces dices, pues ¿por qué me voy a expresar si me van a juzgar? Y como esto al final hace que mi personaje o yo esté en peligro, pues dejo de mostrarme, ¿no? Dejo de mostrar pues mi orientación o mis gustos o lo que sea, o mi manera de vincularme o de si tengo una relación abierta o monógama o lo que sea. O sea, qué importante es llegar al punto o saber hacer el clic de decir, me importa una mierda lo que piensen los demás,
yo quiero hacer lo que realmente me apetece hacer. Es complicado porque vivimos en una sociedad que, como has dicho tú ahora, juzga mucho. El prejuicio es lo primero que tenemos de una persona, por más que intentemos siempre autoengañarnos de que no, yo no tengo prejuicios. Sí, todos tenemos prejuicios. No es malo admitirlo. De hecho, es el primer paso, ¿no? Como siempre, lo que le dicen a un drogadicto, pues el paso es admitirlo, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos esos prejuicios o esos estigmas de la gente y al final, pues cuando ves a una persona X, pues ya sabes de qué pie puede cojear por el hecho de que la generalización es muy, muy mala. Pero dentro de la sexología te voy a hacer otra pregunta directa, que es, ¿crees que en los colegios se tendrían que dar charlas sobre la sexología? Y si crees que realmente son necesarias, ¿a partir de qué edad? Para mí es primordial, vale, esto, y para mí desde muy pequeños, porque al final la relación afectivo-sexual de mi cuerpo, mis límites, también habría mucha prevención en este aspecto, luego conocerme a mí misma, saber qué quiero, qué no, lo que depende de mí, lo que no, cuándo pedir ayuda, cuándo no. O sea, al final hay mucho, ¿no?, de sexualidad, pero desde pequeños, al final es la autoconsciencia, el saber los límites, saber qué me gusta, qué no. Y esto, claro, cuanto antes se trabaje, que puede ser de muchas maneras, no entramos con sexualidad, ¿no? Obvio. Sino al final es conocimiento de mi cuerpo. Y entonces, pues desde I3. Tal cual. Sí. Si fuera por mí, pero talleres que no parece que no tengan nada que ver, ¿eh? O sea, no te imagines algo que no se dice ni este nombre. O sea, es conciencia corporal. Del plan, por ejemplo, ¡ay, Guille! ¿Qué tal estás? Imagínate que a ti no te gusta que te toque, ¿no? Ya ves un estímulo que puede... Claro, y tu madre o tu maestra, pero no pasa nada, que te dé un beso o que no te apartes. Entonces el niño va perdiendo la conexión con sus necesidades y su cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque está complaciendo al adulto. Y esto que no parece... lo está haciendo por él mismo, claro, sino por una obligación. Entonces, es muy bueno que ese niño no desconecte de lo que le gusta y no le gusta. Y nosotros como adultos seamos conscientes de que eso, un simple gesto, que tú estás como instando a tu hijo a que le dé un beso o a que no se aparte, al final le estás condicionando a que deje de conectar con su cuerpo. Y esto, que parece muy alejado de la sexualidad, tiene mucho que ver. Hostia, nunca había caído en este tipo de cosas como pequeños gestos, pero sí que es cierto claro. que... Al final estamos separando al niño pues de su conexión con lo que le gusta, lo que no le gusta, con su cuerpo. Entonces es muy importante desde muy pequeños trabajar eso. Que no tiene nada que ver con la sexualidad, aparentemente. Pero sí que tiene que ver. Correcto. Sí que tiene que ver. Te quiero abrir un debate, ahora que hemos sacado el tema este de la sexualidad y la orientación que puede tener cada uno y demás. Yo no soy padre de momento, sí que quiero serlo en un futuro, como hemos hablado antes, pero me planteo lo siguiente. Me viene mi hijo o hija de 6, 7 años y me dice que no se siente el género que es y que está atrapado en el cuerpo de hombre-mujer y que se siente hombre-mujer, respectivamente. ¿Cómo crees que debe actuar un padre que se encuentra con esta situación? Y la segunda pregunta, que va intrínsecamente en la primera, es ¿a partir de qué edad tú consideras que una persona, o un niño en este caso, tiene la potestad de decidir sobre si realmente se siente lo que él piensa que es o no? Es un tema muy complejo y polémico. Yo no me atrevería a decir una edad concreta porque cada caso es diferente. Tendría que haber como una observación, un estudio, un hablar mucho. Pero al final, si tú eres niño, eres niño. Si eres niña, eres niña. A nivel de cuerpo. A nivel biológico. A nivel de cuerpo, ¿vale? Que luego tú tengas una orientación, puede ser. Ajá. Pero estamos cayendo un poco en la inercia de si mi hijo se siente mujer, pues es mujer. Yo creo que tiene que haber un momento de reflexión aquí. O sea, nos hemos ido de un extremo al otro, de no aceptar esa posibilidad a, enseguida, si hay algún signo de que no se siente, ya es automático. Pues ya es automático. Y aquí tiene que haber un trabajo profundo de acompañar a esa persona a realmente pues expresarse, pero con un tiempo mínimo, no a la mínima. O sea, observación, mucho acompañamiento, no negación de lo que es, porque si él siente eso, lo siente. O sea, y tenemos que pues escucharlo, estar ahí, acompañarlo, no negarlo, pero tampoco promocionarlo. Vale. Entonces, por ejemplo, pues un niño se pone falda. Pues hay padres que dicen, no se puede poner falda porque es un niño, ¿no? Y hay padres que dicen, si quiere ir en falda, que vaya en falda. ¿Qué está bien, qué está mal? No lo sé. No lo sé, pero no se puede ser tan categórico del plan esto está bien o esto está mal, ¿no? No nos vayamos a los polos. O sea, tiene que haber una reflexión y
un intercambio de opinión también, con profesionales que sepan de este tema y que te puedan acompañar y guiar. Totalmente. O sea, yo básicamente del tema yo tengo una opinión bastante clara, pero que está condicionada porque yo no tengo hijos. Entonces, obviamente mi opinión puede cambiar con el paso del tiempo y cuando tenga un niño, y de hecho, cambiará 100% en caso de que me pase. Yo a día de hoy, 2025, mi opinión con respecto a este tema es que yo considero que una persona con 7 años, o 6 o 12, da igual, vamos a tirar por lo alto, creo que no tiene la conciencia suficiente como para poder decidir su futuro a nivel cuerpo, ¿no? A nivel realmente lo que muestras de cara al público, ¿no? De puertas para afuera. Hay que hablar un poco con matiz en ese tema, ¿no? Pero ya nos entendemos. Y yo creo que por parte del Estado, en este caso, o de la sociedad como tal, se está promocionando de una mala manera, a mi punto de ver, el hecho de que si un niño con X edad muy temprana quiere cambiarse de sexo o de género, sexo en este caso, pueda hacerlo libremente y que encima sea promocionado por la Seguridad Social. Creo, es un tema muy polémico, pero creo que estamos promocionando algo que realmente no tiene vuelta atrás, o si la tiene es de manera muy nociva para el cuerpo humano, porque al final una operación de cambio de género pues es bastante complicada y en caso de que la hagas una vez, creo que ya no hay vuelta atrás. Y que lo estés promocionando con una persona que tenga una edad muy temprana o que no tiene conciencia sobre sí misma, creo que es algo que es perjudicial sobre la sociedad de hoy en día. Y lo que se le llena la boca a algunos de que eso es el futuro y que la gente tiene que ser libre para elegir lo que él quiere, estoy completamente de acuerdo en ciertas cosas, pero no a una edad tan temprana. Entonces yo al final me pongo en la situación de una persona de 12, 15, 16 años y yo me acababa de comer mi primer moco hacía 2 días, ¿no? Entonces es un poco salvaje atacar estos temas de manera tan normalizada en una edad tan temprana. Pero bueno, entiendo que... Sí, tiene que haber un trabajo interior Exacto. bien hecho, ¿no? Y acompañado y tal para que esa persona al final sea quien quiere ser, pero sin perjudicarse a sí mismo. Totalmente. Ya digo, puede que mi percepción cambie radicalmente con el paso del tiempo y con un hijo o hija en delante, que al final pues creo que todo lo miras de manera completamente diferente, pero bueno, era un tema que quería sacar. Y luego el tema de la sexualidad. Hoy en día, hostia, es muy complicado que en un colegio... yo me acuerdo que me dieron una charla de sexualidad en un colegio, bueno, en el colegio, de hecho. Yo estudié en un colegio de valores cristianos, entonces la charla de sexualidad era como un poco complicada de tocar en ciertos aspectos, al igual que la de droga, que también nos la dieron. Y era una charla un poco básica, ¿no? Básica en el sentido de... bueno, chicos, esto es un preservativo, esto es un condón y esto es lo que tenéis que usar para no tener hijos. Claro, al hermano o el cura que estaba en la misma sala le estaba dando un ictus mientras estaba escuchando eso, porque no entendía claro, o no promulgaba con lo que nos estaban contando. Pero bueno, al ser un centro concertado, pues la parte pública ahí entra y esas charlas nos las tuvieron que dar. Pero, ¿cómo ves hoy en día que la gente está teniendo cada vez más relaciones sexuales más temprano y... ¿Crees que es algo que preocupa? ¿Crees que es algo que es normal y naturalizarlo en el ser humano? ¿Cómo consideras o cómo tratarías este tema? Bueno, al final todo cada vez va más rápido, ¿no? Y llega todo antes. Desde mi punto de vista, o sea, tendría que estar desarrollada la personalidad, lo que me gusta, no me gusta, antes de dar este paso, ¿vale? Otra vez tendríamos que entrar en caso por caso, pero así a priori, si me tengo que mojar, pues muy temprano no sería recomendable. Tan temprano, ¿no? Siempre y cuando pues se haya desarrollado tu personalidad, sepas lo que quieres, lo que no, tengas un vínculo real, también no se banalice pues esa parte de ti. Pero bueno, que habrá gente que me escuche y que diga que lo contrario, pero desde mi punto de vista se está avanzando demasiado, muchas veces. Ya, totalmente. Bueno, cambiando completamente el globo, vamos a la otra parte del mundo. Tema de liderazgo. También junto con Guille entiendo que tratáis el tema de los liderazgos en los retiros y demás, pero quitemos ahora los retiros de en medio. Yo te quiero hacer una pregunta que le hemos hecho a varios invitados. La mayoría, o creo que la totalidad, nos han respondido una de las dos opciones. Te la voy a hacer a ti también. ¿Para ti el líder nace o se hace? Las dos cosas. Las dos cosas. Para mí las dos cosas. Vale. A ver, es como si me dices genética o epigenética. Vale. Venimos con una parte genética, pero al final la epigenética tiene un poder brutal, ¿no? ¿Qué haces tú en tu vida? Tus hábitos, cómo te relacionas, tu día a día, todo eso que desarrollas, ¿no? Los recursos y herramientas que pones al servicio pues, de mejorar en tu vida, pues aquí un poco lo mismo. Una cosa es, naces, porque al final naces en un entorno, totalmente, naces en una familia,
naces con unas creencias, aunque se hacen también, porque esto es para las dos cosas, tanto liderazgo como todo lo que traes, ¿no? Lo que hemos dicho antes de la sistémica, que hay una parte que viene, ¿vale? Y otra, pues se hace a través de tu actitud. Y esto tiene como base el sistema nervioso, para mí también. O sea, si tú estás en un lugar de presencia y tienes un sistema nervioso regulado, es mucho más fácil que te hagas mejor líder, ¿vale? Porque el líder no solo es a nivel de mindset, también es mucho presencia, obvio, saber relacionarte pues con tu equipo, con socios, con colaboradores, ¿no? Todo eso al final hace el líder. Puede ser buenísimo a nivel de conocimientos, pero no ser un buen líder. Entonces, para mí, las dos van de la mano. Y se puede moldear. No estás predeterminado a que si no eres un buen líder no lo seas. No, te va a costar más. Hay que ser realista. Vamos a meter un poco de cizaña en el tema. Entonces, lo que me has comentado antes de lo que viene de tus ancestros, tú lo mamas y tú eres así en un futuro, ¿cómo lo corroboras con esto que acabas de decir? Te condiciona. Te condiciona. Claro que te condiciona. Lo que pasa que es como nacer con un código postal o con otro. Totalmente. En un lugar u otro. Puedes decir, no me condiciona porque tal, pero en realidad te está condicionando. O sea, tú puedes negarlo, pero te está condicionando. Que luego queda muy bien negarlo. Claro, queda muy bien. Yo no podría decir no, pero en realidad la realidad es así. Que luego la puedas cambiar, claro que sí. Si no, no me dedicaría a esto. Si yo no creyera en el potencial del ser humano, no me dedicaría a acompañar a personas en su desarrollo personal y profesional. Diría, no, es así, no puedes evolucionar. Pero se ha demostrado que sí y lo veo día a día. O sea, puedes evolucionar. Pregunta, relacionado con lo que comentábamos de cambios generacionales completamente diferentes. ¿Líderes del pasado o líderes del futuro? ¿Qué es para ti o cuáles son los mejores líderes? ¿Los que han existido o los que están por llegar? O sea, las maneras de liderar que estaban antes o las que parece que se están instaurando ahora. Me gustaría pensar que las del futuro. Pero tenemos que aprender mucho de los del pasado también. A nivel de valores, de presencia, de escucha, de conexiones reales, de una vida más sencilla que te permita también, pues, a ver, que depende de los líderes en que te fijes, claro. Estoy pensando en líderes que no son como Hitler, por decirte algo. Vale. O sea, líderes más humanos, ¿vale? Entonces, yo haría una mezcla, porque tenemos que aprender mucho de lo que ha servido en el pasado, pero al final tampoco decir que lo que tenemos ahora es fatal. O sea, es lo que estamos viviendo, lo que tenemos que vivir, pues tenemos que sacar lo mejor también de esto, ¿no? Porque tú notas digamos, yo personalmente sí que he notado una decadencia a nivel cultural en los últimos años. Yo personalmente veo un gap muy grande a nivel cultural de mis padres versus mi generación. Y ya no hablemos de mi generación versus las que han venido ahora posteriormente. En la época en que estamos de atontamiento general, de distracciones por móvil y tal, que hemos dicho antes varias veces, el tema cultural de leer un libro, el tema cultural de informarse por varios medios y no solamente del medio convencional como la televisión y la caja tonta, antes yo creo que está más instaurado que ahora, que lo fácil es acudo a Instagram, scrolleo, miro 4 mierdas y ya me creo lo que me están diciendo. Totalmente. ¿Crees que esto va a ir aún peor? Espero que no, pero la verdad es que estoy viendo que sí. Vale, o sea, eso te iba a decir, espero que no, yo también lo compro. Pero sí, porque tú le preguntas a un joven, ¿quién es tu ídolo? Y es un TikToker o un YouTuber que muchas veces no tengo ni idea. No, lo digo porque hace poco he hablado con jóvenes de este tema, que no tengo ni idea de quiénes son, pero ¿qué te aportan a ti en tu vida ellos? Pues que han colgado un reel que lo ha petado y, no sé, que capta la atención y es muy divertido, ¿vale? Pero en tu vida, ¿qué impacto tiene saber esto? Yeah. ¿No? O sea, todo lo que tú estás haciendo, que aparte la mayoría de scrolleo viene de frases potentes que intentas tú llevar a tu vida y hacerlas, ejecutarlas, cuando a lo mejor no te van bien a ti. Bueno, ligándolo con la alimentación, por ejemplo, pues toma omega 3 o toma creatina, que ahora está muy de moda, ¿no? Sí, puede que esté muy bien, pero a lo mejor a ti no te va bien. ¿O realmente te has informado de los beneficios que tiene esta creatina o este omega 3 o esta vitamina tal para tu salud? ¿Crees que está bien compensado tu cuerpo si tomas esto? Falta mucha información por parte de la gente a la hora de, pues oye, leo el titular, sí, pero lee también la intranoticia. Lee un poco lo que viene después del titular bomba que todo el mundo quiere leer y que todo el mundo impacta. Es muy fácil impactar en la gente hoy en día, por desgracia, y hay muchos medios que
todos sabemos que están comprados por X o por Y y que al final te quieren vender lo que te quieren vender. Y es un poco triste que la gente no lea un poco más y se informe más por otros medios no convencionales que sabemos perfectamente que son fuentes incluso menos fiables que otras, ¿no? Totalmente. Estamos en una sociedad que es adicta a la dopamina. Totalmente. Entonces, para triunfar, muchas empresas y muchas personas crean productos dopamigénicos, que eso al final aleja al ser humano de conectar con él mismo y ser quien es realmente. Porque está a expensas de lo que la sociedad te dice que está bien o mal, o es lo que tener éxito, no tener éxito, ser mejor, ser peor, triunfar, no triunfar. Entonces te alejas de ti. No, es muy triste, la verdad. Yo, sinceramente, comentábamos también fuera cámaras un poco la situación, al menos en España, que yo sí que he tenido la suerte de vivir siempre en España de momento, pero a corto, medio, largo plazo no yo llamaría más suerte de vivir en España, sino ganas de irme de España, ¿no? Entonces, tengo conocidos que ya se han ido y les está yendo muy bien. Yo realmente cada día pienso más si quiero tener a mi hijo aquí o a mi hija aquí, porque creo que no estamos yendo por un buen rumbo. Ya no hablo de nivel político, que no quiero entrar en el tema, sino un tema social. Creo que no va la cosa como para plantearte quedar aquí a largo plazo. Y no sé si será igual la sociedad en otros lados de Europa o en el mundo, ¿no? Pero por lo que me cuentan gente que se ha ido es completamente diferente en otras partes culturales y creo que el probar irte de España, al menos por mi punto de vista, es una solución que tomaré o que seguramente tomaré en no mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar otra vez en otro tema que también quería comentar, que, bueno, no sé si quieres andar mucho en el tema, pero el tema personal que tuviste de la, enfermedad que tuviste y demás, si quieres andar un poco en el tema y cómo conseguiste recuperarte y, bueno, que ahora te tenemos aquí íntegra y perfecta. Cuéntanos un poco, Marta, qué es lo que sucedió. Pues mira, yo vivía en Estados Unidos y tenía mucho estrés porque tenía que estudiar pues unas credenciales para poder trabajar allí. Porque al final los títulos de España no son los mismos que de Estados Unidos. Aparte tenía una vida social muy activa, trabajaba muchísimas horas con mucho nivel de estrés en un lugar que no era idóneo, ¿vale? Y entonces, el último día de trabajo... Cuando ¿A qué te dedicabas, si se puede saber? Era profesora bilingüe allí. Yo vengo del mundo de la educación y a partir de esto que explicaré, pues cambié al mundo del desarrollo personal y profesional. Que también compagino a veces con la educación porque la encuentro primordial, por supuesto, en nuestra sociedad y no me gustaría pues dejar esta parte. Yo creo que las dos se tienen que trabajar en paralelo. Un día me desperté y con mucho dolor, como si me electrocutara por dentro y tenía fascitis plantar, esguinces en todos los ligamentos y tendinitis en los tendones. Un dolor horrible. Entonces, ¿generalizado en todo el cuerpo o sí, se no me podía mover del dolor. O sea, aparte vivía con una compañera de piso, estaba yo sola y estaba como en trance del plan, ¿qué ha pasado? Como si me hubiera electrocutado, una cosa inexplicable. Me colocaban los tobillos, tenía un amigo que era quiropráctico, lo llamé al cabo en una hora razonable, cuando ya pude como conectar. Me colocaban los tobillos y se me descolocaban, como si me pasara una corriente. Fui al hospital... Me dijeron, ¿pero te has caído? ¿Te ha pasado algo? No. Y todos los médicos, pues no sé qué te pasa. Me inyectaron morfina para quitarme el dolor. No me quitaba el dolor la morfina. Hostia. Claro, estaba en otro país, no sabía qué me pasaba y entonces ahí empezó mi viaje de intentar saber qué me pasa. Porque desde que eres pequeño, pues tienes una gripe o tienes una infección, te dan antibiótico, te duele no sé qué, te dan... Entonces siempre hay una solución, ¿no? Pues tus padres, los médicos, te encuentran pues una etiqueta o un diagnóstico y te ayudan a solucionarlo. Totalmente. Cuando te encuentras que no tienes ni diagnóstico ni curación, pues es muy desesperante, ¿no? Y aquí empezó un viaje duro y muy angustioso, con mucho dolor, pero dolor físico y dolor también emocional, de no sentir comprensión, de tener una dicotomía entre tú, el mundo y el qué hacer, sentirte muy perdida. Entonces, ahí volví a España y empecé, para resumirlo, porque luego volví otra vez y me dio más fuerte, bueno, pero al final cuando volví, pues desde la desesperación, porque me diagnosticaron muchas enfermedades autoinmunes, ¿vale? Y me daban tratamientos para cada una de ellas y no notaba mejoría. Estaba muy desesperada. Entonces, de un día para otro me matriculé en medicina natural y la primera diapositiva de cuando llegué en taxi, silla de ruedas, ¿vale? Hostia. Para hacerte una idea, era
el cuerpo grita lo que el alma no puede expresar. La primera diapositiva, ¿eh? Hostia. Entonces, como que me cayeron las lágrimas de, vale, estoy en el lugar. O sea, no sé qué está pasando, pero vale, empiezo a encontrar pues mi camino, ¿no? Ahí empezó un camino pues de reconexión conmigo, porque había desconectado mucho, el burnout, ¿no? Típico, y también había tenido una infección, un estreptococos, que al final esto se llama Big Storm, que es cuando hay muchos factores que te desregulan. Entonces tu cuerpo pues peta, ¿no? Tu cuerpo se desconecta y... Claro, tuve una infección, pero esa infección era la gota que colmaba el vaso, ¿no? Hay siempre una parte física, una parte mental, emocional, lo que hablábamos antes, ¿no? Del entorno donde estás. Entonces, cuando todo esto se desregula, al final tu cuerpo lo muestra. Totalmente. Tú puedes tener, pues a lo mejor insomnio, alergias, problemas digestivos, que hoy en día pues hay muchos, problemas autoinmunes, enfermedades crónicas, que cuando no saben... Todo esto normalmente tiene que ver con el sistema nervioso, con la desregulación del sistema nervioso, porque el sistema nervioso al final afecta a todos los órganos, a todos los sistemas. Entonces hay que hacer un trabajo profundo, no solo a nivel mental, emocional, sino también de sistema nervioso y naturalmente acompañarlo pues en un buen descanso, de alimentación que te vaya bien. Todo esto es súper importante, pero lo que hablábamos antes, si no lo haces desde un lugar regulado, por mucho que tú hagas lo que se supone que tienes que hacer para llegar a esa curación, si no trabajas la raíz, no, es imposible sanar. ¿Y cómo fue el...? Bueno, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la solución para que dejaras o cesara ese dolor y ese dolor interno que tenías tú en el cuerpo? ¿Cómo fue y cuáles fueron los medicamentos o las ayudas que tuviste para poderte quitar ese dolor y volver a la normalidad, digamos? Siempre tiene que haber para mí dos trabajos. Uno de la medicina alopática, que es el médico, ¿no? Pues convencional, y si es especialista depende de lo que tengas. Y luego una parte de medicina holística y autoconocimiento y trabajo en ti. O sea, tienen que ir de la mano, ¿vale? A mí, de la medicina alopática, no sé exactamente qué me funcionó, porque probé muchos tratamientos y te mentiría si te digo fue esto o fue lo otro. A mí lo que me sirvió, o yo siento que me sirvió más, es el volver a la calma y desde ahí ir trabajando sistema por sistema. Pues la alimentación, cambié la alimentación, la meditación, la respiración, también un contexto como más seguro, mi entorno más... O sea, fue un trabajo de diferentes áreas que impactaron en un cambio muy profundo en mí que tardó años en darse. ¿Vale? Yo realmente tenía una dicotomía en me tengo que conformar con esto que estoy viviendo o tengo que seguir luchando buscando una solución porque yo no quiero vivir así, ¿no? Entonces fue un trabajo conjunto también con personas que me acompañaron, pues terapeutas, terapias pues somáticas, corporales, también un acompañamiento de cómo yo estaba interpretando esa situación, porque al final tú puedes estar viviendo una cosa y si no tienes un acompañamiento en la interpretación de lo que estás viviendo, puede estarte yendo, puede ser contraproducente, ¿no? Entonces al final es un trabajo conjunto. O sea, hoy en día lo fácil es he salido de fiesta por la noche, tengo que sacar al día siguiente, me levanto, me tomo un ibuprofeno y el efecto placebo me lo quita, ¿no? Y tu engaño de tomarte el ibuprofeno famoso y acudir directamente a esa medicina alopática que comentabas, que al final pues quizás puede ser muy buena para ciertas cosas, pero igual para otras el tratamiento no es el adecuado y tienes que buscar otros medios, ¿no? Sí, puntualmente está bien. Pero cuando se convierte en una forma de vida, como muchas personas que tienen diagnósticos crónicos, ¿no? Y entonces al final no están viendo la raíz de lo que les está desregulando en su sistema, sino que están tapando los síntomas y al final están perjudicando la raíz. Está claro. Entonces tiene que haber un trabajo conjunto de, vale, paralelamente, pues hago por menguar los síntomas para yo poder seguir con mi vida, pero trabajo la raíz para poder sanar y romper este círculo vicioso que se está reproduciendo y no creerme que eso es crónico. Porque muchas veces crónico es porque no se trabaja en la raíz, no porque lo sea realmente. Entonces, tampoco conformarse a la primera de cambio. Tampoco decir nada es crónico, porque estaría mintiendo. Naturalmente puede haber enfermedades, o si se te rompe una pierna, o si se te cortan... O sea, hay cosas que pasan que no puedes solucionar. Está claro. Puedes adaptarte a ellas, pero hay que saber cuándo aceptar, cuándo adaptarte, cuándo conformarte, ¿entiendes? Totalmente. Entonces, claro, hay que saber y tener un acompañamiento en este
en esta fase, ¿no? Interesante, la verdad, interesante que nos hayáis abierto ese mundo de la medicina natural, que al final es bastante desconocida y que todo el mundo diramos un poco por lo alopático, que es lo fácil, ¿no? Pero bueno, para encauzar un poco el final del podcast, como hemos hablado fuera de cámaras, tenemos siempre un cuestionario preparado para todos nuestros invitados. No te vas a librar de contestar a las preguntas. Entonces, bueno, primero de todo, preguntas random con Marta. Heladería, ¿cucurucho o tarrina? ¿El qué? ¿Cucurucho o tarrina? ¿Qué Tarrina. es? Perfecto. ¿Vestir a tus hijos igual, sí o no? No. ¿Olor favorito? Lavanda. Vale. ¿Viajar a un lugar desconocido o repetir tu destino favorito? Esta me cuesta, los dos, ¿eh? Pero si me tengo que mojar, desconocido. Vale. ¿Maratón de series de tirón o ir semana a semana, capítulo por capítulo? Semana a semana. A la hora de viajar, ¿prefieres ir sin rumbo o planificar tu día a día? Una mezcla. Vale. ¿Escuchar consejos o seguir tu instinto? Seguir mi instinto. ¿Museo o parque temático? Parque temático. ¿Aprender algo nuevo o practicar algo que ya sabes? Aprender algo nuevo. Vale. Y final, esta ya sí que puedes explayar. ¿Con qué personaje histórico te gustaría tomarte un café y por qué? Con Carl Jung. Hostia. Que quizás me diría de tomarme una infusión Vale. en Suiza. ¿Sirve? Pero me interesaría bastante el mundo del inconsciente, que ya lo trabajo, pero me interesaría hablar con él. El mundo de los sueños y también preguntarle, por ejemplo, cómo ve el inconsciente colectivo en la sociedad en la que vivimos. Hostia. El trabajo con la sombra, ¿no? Que hoy en día cada vez hay más personas que trabajan en su sombra, pero sí es productivo, ¿no? Porque desde dónde se hace, ¿no? Entonces me interesaría conversar con él sobre todo esto. Interesante. Y tampoco, creo que no, bueno, no, creo no, seguro que no nos han dicho a Carl Jung nunca, así que otro que se suma a la lista de los nuevos personajes históricos. También en Maskov siempre queremos que la persona invitada nos recomiende algún invitado que podamos traer. En tu caso, ¿quién sería? Para mí, Fernando Ribeira. Vale, perfecto. Contactaremos con él. Sí, vale. O nos facilitas todo el contacto sí, ya te lo directamente por Instagram le mandaremos. Y como todos los invitados también, pues tenemos un pequeño detalle que siempre queremos tener con todos los invitados. En este caso, pues es una camiseta de Maskov, que ya le dimos en su día una a Guille. Pues ay, qué guay. También muchas una gracias, para ti, Marta. Guille. Y nada, para ya finalizar sí o sí el podcast, pues siempre decimos que el invitado puede cerrar el episodio mirando a cámara, pues lo que tú quieras, creo que aquí. Vale, pues bueno, muchas gracias primero de todo, Guille, ha sido un placer estar aquí. Y nada, a todos los que nos escucháis, pues me gustaría que vivierais la vida que queréis, desde donde queréis y que os atreváis a ser quien realmente sois. Pues nada, muchísimas gracias por todo y a ti. gracias por venir, Marta. Salud.